¿cómo extrañaba los miércoles de entrevistas? ¿Cómo están? Fue un solo miércoles que no vine, pero yo sé que ustedes me extrañaron porque yo también extrañé este espacio un montón. ¿Cómo están? Bien. Bueno, para todas las que se están uniendo y para las nuevas seguidoras que tengo, que tuve un montón en este tiempo, como siempre me presento de vuelta. Yo soy Rosario, soy mentora de emprendedoras y eso significa que acompaño a las mujeres a hacer crecer sus negocios, sus emprendimientos con las herramientas de marketing y negocios que yo aprendí en mi vida profesional y en mi vida como emprendedora, y me apasiona lo que hago, me apasiona ver los emprendimientos que crecen con las herramientas que les doy. Para eso generé, si quieres trabajar conmigo, este es el momento ideal. Si estás queriendo emprender y si estás queriendo hacer crecer tu negocio, este es el momento ideal porque estoy abriendo las vacantes para trabajar conmigo en un programa grupal que empieza la semana que viene. Así que mandame un mensaje si te interesa y al final de la entrevista te cuento más. Hola Leti, hola María Joyas, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Y hoy tenemos una charla súper interesante. Porque la semana pasada hice una serie de charlas para emprendedoras y hablé muchísimo sobre el propósito. Y vi que era un tema que a muchas les costaba entender. ¿Cómo es esto de emprender con propósito? ¿Cómo es esto de tener un propósito más allá de querer ganar plata, de querer generar ingresos? ¿De qué estamos hablando? Entonces, busqué una referente, una persona que nos pueda ayudar, que nos pueda hablar también sobre propósito y cómo fue su camino con el propósito. Y tenemos con nosotras a una súper emprendedora que es Anto Volpe. Anto, te voy a dar inicio. Hola, hola. Bueno, Anto, ¿estás por ahí? Hola, Leti. Hola, Anto, ¿cómo estás? Hola Ro, súper bien. ¿Cómo estás Qué vos? suerte. Qué bien que se te ve, estás bárbara. Anto, gracias por el espacio, gracias por Se darnos el... escucha medio entrecortado. A ver. Ah, yo te escucho bien. Voy a ver si cambio mi wifi por las dudas. Ro, hola, ¿estás? Yo Ahí. te escucho vos. Ah, ahí está, ahí está. Ahí te escucho yo también. Genial, un ratito nomás, ya estamos acá. Sí, sí, sí. Anto, te estaba presentando y estaba contando que el motivo de esta entrevista es porque muchas personas no terminan de entender cómo es esto de emprender con propósito, cómo es esto de generar un negocio que tenga un propósito. Entonces te invité para que nos cuentes cómo fue tu camino en esto de ser emprendedora, y antes de empezar me gustaría que te presentes con la audiencia. Por supuesto que todos te conocen, pero siempre está bueno que cuentes cómo fue tu Ay, camino. sí, totalmente. Bueno, yo soy Antonella Volpe, soy propietaria, dueña de Catas Nomas, que es mi primer emprendimiento. Venía trabajando, digamos, en el mundo del vino hace mucho tiempo y bueno, empecé con este proyecto como hace 2 años. 1 año y 8 meses por ahí a hacer, sí, 1 año y 8 meses. Eh, y bueno, nada, tuve un recorrido súper, súper diverso, porque como te decía la otra vez que hablamos antes de esta charla, eh, me gustaban demasiadas cosas, nunca supe de verdad, o sea, cuando era chica y me preguntaban qué quería hacer, como que nunca sabía responder a la pregunta, siempre me quedaba media colgada así diciendo, no sé, me gustan muchas cosas, me gusta el arte, me gusta el diseño, me gusta, no sé, el baile, me gusta la música, pero también me gusta la publicidad, la comunicación, el marketing y un montón de Pero creo que cosas, es algo que ¿verdad? le pasa a un montón. Y coméntenos en los comentarios a todas las que les pasa eso, porque eso de tener un montón de pasiones y querer hacer un montón de cosas es súper común, y sobre todo en personalidades que emprenden y que quieren hacer algo con sus talentos. Así que seguramente nos están escuchando un montón de mujeres, un montón de personas y hombres también que les pasó lo mismo que lo que te pasó a vos. Sí, de verdad que me encanta y te quiero felicitar así de antemano. Me encanta lo que estás comentando y lo que estás haciendo, porque así como hablábamos, es como que se necesita un espacio de mujeres en donde nos apoyemos, donde nos escuchemos, donde podamos conversar y empatizar en muchas cosas, en muchos aspectos, en el camino sobre todo de madre emprendedora, mujer, mamá, bueno, esposa, un montón de roles que tenemos que desarrollar y todavía, eh, sin entrar a hablar sobre el feminismo, todavía es como que
cuesta generar ese espacio adentro de varios ámbitos y sobre todo, qué sé yo, en el arte y la publicidad era súper difícil que una mujer sobresalga y en el ámbito de emprendedurismo lo en general, ¿verdad? O sea, en Paraguay, ¿verdad? Entonces, te recontra agradezco, gracias a vos por este espacio y ojalá que podamos inspirar a muchísima gente o podamos responder preguntas o de por ahí dudas. Eh, y justo eso que decías con respecto a que por ahí cuando estamos en el colegio o salimos del colegio y te haces la pregunta ¿qué quiero ser o a qué me quiero dedicar? Y estás así medio con miles de preguntas en la cabeza, es algo súper común. Y eso que decías, yo hace poco aprendí y entendí que es cuando te gustan muchas cosas, en verdad no significa que sos mala o que estás en el camino errado porque te gustan muchas cosas, sino lo contrario, que normalmente las emprendedoras les gustan muchas Sí, cosas porque hacen muchísimas cosas en su emprendimiento al inicio sobre todo, ¿verdad? totalmente, eso es una característica re común en las emprendedoras y acá todos están comentando que les pasa lo mismo y yo hablo con muchas mujeres emprendedoras. Y uno de los grandes problemas que me dicen es tengo tantas ideas y tantas cosas y me gustan tantas cosas que no sé por dónde empezar. Y ahí terminan haciendo 4 o 5 emprendimientos al mismo tiempo, todas marcas distintas. Pero escucho muchísimo eso. Sí, Pero está bueno entender que no es que yo o vos somos raras y no sé qué pasa en mi cabeza que tengo muchas ideas. Es una característica de las mujeres que solemos ser emprendedoras que nos pasa eso. Así que si les pasa eso, no se preocupen, a Anto Volpe también le pasa. No son la única. aparte es normal y es bueno que te pase eso, ¿verdad? Sí, Porque sí. recién cuando yo empecé, o sea, yo tengo 33 años y recién, qué sé yo, a los 30 o 31, empecé a entender y empecé como, y me falta un montón de camino por recorrer, pero todavía, o sea, creo que a partir como de los 30 empecé a entender ciertas cosas y empecé a darme cuenta que eso que me pasaba era bueno, o sea, sacar lo bueno de todo, ¿verdad? Y qué sé yo, siempre como que me da envidia conocer así gente, por ejemplo, no sé, siempre hablo al respecto. Mi mejor amiga desde chica, así en el colegio, me decía, yo quiero ser doctora. O sea, desde chica ella ya sabía que quería ser doctora. Y claro, para ser doctora uno nace sabiendo que quiere ser Sí. doctora, ¿verdad? Siendo Hay emprendedora, profesiones que yo, tenés que nacer. Tenés que nacer sabiendo, medicina es uno, sí o sí. exacto, exacto. Y bueno, música también normalmente pasa, bueno, mi marido que es músico también es como que así, toda su vida por ahí supo, bueno, por ahí en algunos momentos dudó, pero bueno, a mí nunca me pasó eso. O sea, yo desde chica siempre estaba así súper indecisa y sobre todo que era súper poco constante. Empezaba algo y no me gustaba y volvía a empezar y no me gustaba. Y hoy agradezco muchísimo todo lo que hice, que fue súper variado. Yo me recibí en diseño industrial. Después, bueno, en el medio de eso trabajaba en publicidad, era ejecutiva de cuentas de 2 o 3 agencias grandes. Después salí, me fui a hacer un máster en marketing y volví y ahí sí fue la primera vez como que trabajé así en marketing, que fue en distribuidora Gloria que manejaba un montón de marcas de bebidas y ahí fue como a los 23 años fue como mi primer contacto con el mundo del vino y me enamoré, hice un montón de cursos desde con Oliver Gallet hasta con sommeliers de afuera, no sé, fue un camino súper largo que recorrí, estuve ahí como 6 o 7 años y ahí como que el amor por el vino arrancó, ¿verdad? Pero Ok. recién cuando salí, y eso también, tengo así muchísima gente que en algún momento, cuando les contaba dónde estaba o lo que estaba haciendo, me decían, ¿cómo hago para salir de mi trabajo? ¿O cómo hago para animarme a dejar algo que dentro de todo me genera un salario que me mantiene cómoda, por así decir? ¿Cómo hago para salir de eso y empezar a emprender? Y en verdad creo que es el momento más difícil, sobre todo si es que venís trabajando bien, ganando bien, teniendo un horario, estando cómoda y siempre aliento a que creo que en el caos es donde se produce, me parece, como el nacimiento de algo. O sea, animarse a descubrirse y animarse a salir y que sea un caos tu vida y que sea inestable digamos, tu ganancia, eso también va a hacer que despierte algo en vos que diga, ok, tengo que hacer algo, pero no puedo hacer algo que me guste nomás.
¿cómo hago que ese algo que me guste me genere dinero, ¿verdad? Y es así una Claro, problemática claro. enorme. Y lo que siempre decimos, no solo si te guste a vos que genere dinero, sino que tenga un impacto en el mundo, que haga feliz a alguien, que genere algo positivo, ¿no? Con respecto a eso de salir de la empresa y emprender, es verdad, a veces hay que hacer el salto de fe y jugar en el carro para que salga algo bueno, pero yo a veces recomiendo, dentro de lo posible, tratar de empezar el emprendimiento mientras tenés tu trabajo, porque de esta manera no le presionás tanto a tu emprendimiento y no tomás decisiones de corto plazo y no lo obligás a que te genere los ingresos que te está dando tu trabajo. Porque eso pasa Totalmente. muchísimo, ¿no? Te traes un sueldo que te permite estar cómodo y después lo dejas para tener tu emprendimiento, vas a pretender que tu emprendimiento te dé ese sueldo. Y los primeros meses a veces no pasa. No, Entonces, mi mejor consejo es tratar por un tiempo de esforzar lo máximo vos y hacer las dos cosas a la vez, hasta que este te deje los ingresos que te permitan salir de acá. Si no, vas a tomar claro. re malas decisiones de corto plazo. Así mismo. Bueno, a mí me pasó algo particular, ¿verdad? Mi familia tiene una empresa, o sea, mi papá es dueño de una empresa, entonces, claro, yo salí de donde estaba y en el entretiempo me fui a trabajar ahí. Entonces, bueno, yo Claro, seguía percibiendo, me fui tenías a un sueldo. trabajar en la empresa familiar por primera vez y bueno, yo tengo tres otros hermanos y todos son así administradores, contadores y así son súper numéricos, ¿verdad? Y me fui a trabajar con ellos a la empresa familiar, que como decís, es como que me dio igual esa estabilidad, pero ahí tenía Claro. un poquitito más de tiempo libre, porque era la empresa familiar y saqué provecho. Y en ese tiempo libre empecé justamente eso que decís, a generar, inclusive ya me empezaban como a contratar, pero en ese momento yo arrancaba una agencia de PR, o sea, sin querer, digamos, yo salí de Gloria y automáticamente Gloria me empezó otra vez a contratar con sus marcas para que yo empiece a trabajar para eventos de bebidas, pero para convocar gente y para trabajar las relaciones públicas, ¿verdad? Y entonces ahí estaba teniendo un poco de las dos cosas, ¿verdad? Algo mío propio, que igual, por eso me gusta hablar de eso, porque eso fue un camino que no era lo que me encantaba, pero creo que yo fui a lo largo de mi vida, las oportunidades que se me pusieron enfrente, siempre agarré, ¿verdad? O sea, como Bien. que eso es algo que por ahí, si vos sabés bien lo que querés, no vas a agarrar una oportunidad que medio te saque un poco de tu camino. Como yo no sabía qué era, alguien me decía, ¿querés esto? Voy a probar. ¿Querés esto? Voy a Dale. probar. ¿Querés esto? Voy a probar. Y así, yendo, conociendo, bueno, sí, siguiendo trabajando con las marcas con las que estaba, pero ya como tercera parte, o sea, me contrataban como tercerizada. En ese camino dije, bueno, dale, voy a abrir mi agencia de PR y de microexperiencia. O sea, siempre a mí me gustaba mucho estar en un lugar en donde haya un diseño de experiencia, un diseño en el sentido de que todo esté pensado desde que alguien entra o ingresa al lugar donde se desarrolla la experiencia hasta que termine, inclusive al día siguiente, ¿verdad? O sea, pensar así en todos los detalles, La me gustaba mucho eso. experiencia. Me encanta lo que decís, porque eso es muy importante. Para cualquier emprendedora que vende cualquier cosa, está bueno pensar en la experiencia que vive y que transita la persona, vendas lo que vendas, desde un bolso, un masaje, lo que sea, tenés que pensar en qué experiencia le das. Así que me encanta esa palabra. Bueno, y de hecho que eso es el marketing, o sea, al final, y a mí, o sea, es que muchísimas veces quise luego hacer este tipo de vivos, vos me abriste y me diste la oportunidad, pero muchísimas veces quise hacer este vivo así, sola, hablando de la vida, pero no me dio y no me animé. Pero comparar, por ejemplo, no sé, un mismo producto, pero de diferentes marcas, darse cuenta que al fin y al cabo, el producto, por ejemplo, una botella de agua, ¿verdad? Siempre comparo, qué sé yo, una marca X, comparas con una marca que tiene un envase de vidrio. Al final el contenido es lo mismo y satisface la Sí, misma pero necesidad, que es tomar agua porque experiencia es tengo sed, distinta. ¿verdad? Pero, claro, pero el marketing justamente lo que hace es en el proceso de packaging, algunos decidieron meter adentro de una botella más cara y por ende eh, claramente va a tener un costo elevado también como precio final versus una botella de plástico, ponele. Entonces, Claro. me gusta mucho hacer esa comparación porque ahí se entiende un poco
que el packaging es importantísimo, por ejemplo, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo? Que es totalmente importante. Y dónde se vende y a qué precio se vende y cómo se comunica. O sea, el marketing trabaja en muchos aspectos que la gente no se da cuenta y no ve, pero que alguien tomó una decisión consciente de decir, no, vamos a poner la botella de vidrio, vamos a ponerle este precio, vamos a Exacto. venderlo en estos locales, en estos no los vamos a vender. O Esas sea, decisiones, todo está pensado, ¿verdad? Y entonces, al fin y al cabo, es brindarle una experiencia al consumidor desde el proceso de compra, consumo y post, ¿verdad? Y ahí entra muchísimo, no sé, productos que tienen insight o que tienen, no sé, que ayudan al medio ambiente o que son ecológicos, entonces otra vez te enamora y desde el proceso, o sea, entender que desde todos los en muchos puntos le podemos acaparar la atención al consumidor, ¿verdad? Y ahí está como esos procesos de experiencia y de necesidades que hay que entender. Y por ejemplo, siempre me gustó mucho eso. A mí me encanta la psicología del consumidor y me encanta, por ejemplo, eso. O sea, cuando uno de repente, no sé, entender que en un supermercado, acá no tanto todavía, porque todavía está como más virgen, pero en un supermercado, en el lugar de panaderías, en verdad, el olor tira o sea, hay un aromatizante de pan, súper ¿verdad? Que importante. hace que el consumidor así entre y se vaya directo a la panadería que quiera comprar. O por ejemplo, no sé, los puntos de venta o los lugares de gastronomía que son de comida rápida, los fast food, ¿verdad? Están diseñados para que los colores sean súper chillones y las personas no se quieran quedar mucho tiempo porque necesitan rotación de mesas, Claro, o que tiene la un música esté valor muy súper particular. fuerte, claro, o no sé, no sé, digamos, me encanta también eso en el supermercado, uno piensa, ¿por qué siempre en la caja uno tiene como la necesidad de agarrar todo lo que hay cerca de la caja? Eso está pensado, A son propósito, productos claro. que están pensados para que estén ahí, que te atraigan comprar rápido y que vos no te hayas ido a comprar eso, ¿verdad? Bueno, hay un montón de cosas ahí Pero, que me ¿sabes encantan, qué entonces, pasa? Hay una pequeña diferencia, bueno, por ahí no es una pequeña, son muchas, pero entre una empresa grande y una emprendedora. En las empresas grandes hay un equipo de personas que están todo el día pensando en cómo vender más. Su única tarea. No tienen que pagar nada, no tienen que hacer nada, solamente tienen que pensar cómo vender más. En los pequeños emprendimientos, las emprendedoras, como hacemos tantas cosas, a veces, en serio, se olvidan de vender. Se olvidan de que tienen que estar vendiendo o de pensar dónde tengo que vender, cómo puedo vender, a quién le tengo que vender. Entonces es importante esto que estamos diciendo, porque son decisiones que se van tomando en el camino. En qué punto de venta, qué packaging, todo eso para vender más. sí, y bueno, de hecho que las marcas, no sé, de luxury, las marcas así de lujo, de moda, qué sé yo, Gucci, Louis Vuitton, etcétera, trabajan súper bien el packaging, trabajan súper bien Sí, el e-commerce, trabajan muchos puntos que hacen que buscan esa experiencia que desde que ingresas a la tienda te enamores, o sea, entonces siempre me gustó mucho eso, ¿verdad? Esa persona, esa personita o ese equipo, como decís, que está ahí atrás pensando en cómo le voy a conquistar a este consumidor y cómo voy a hacer que me compre una y otra y otra y otra vez. Y al totalmente. final, y también me pasó en algún momento que tuve así medio conflictos personales con eso, porque era así, yo vendía alcohol y sigo vendiendo alcohol. Y en algunos momentos como que me hice la pregunta, yo en serio quiero que la gente me siga comprando cada vez más alcohol, que al final, ¿verdad? O sea, hay todo un conflicto que Claro. también atravesé, ¿verdad? Así para ser súper honesta. Eh, y bueno, me costó muchísimo tiempo, pero acá estoy. Entonces, tratando de, porque a veces soy un poco desordenada, ¿verdad? Tratando de ir como puliendo o afinando el proceso, que fue súper, que hoy agradezco, que como te comentaba, ¿verdad? Entonces, cuando yo salgo de Gloria, me voy a trabajar en una empresa familiar, ahí empecé ya a tener algunos clientes, eso me animó a salir porque estaba percibiendo bien con esos clientes externos, ¿verdad? Que estaba teniendo. Salgo de la empresa familiar, mi familia así, que me encantaba estar con mi hermano trabajando con ellos porque nos llevamos súper bien y todo, pero le dije, lo siento, hermanos, esto no es lo mío. Claro. Salí, que fue también un proceso difícil, bueno, salí de ese lugar y como te estaba comentando, ahí me puse a hacer hice algunos talleres que también quiero decir, si es que puedo, creo Sí, que sí claro. puedo, ¿verdad?
Bueno, hay un taller, por ejemplo, que se llama Beta Cards, que está súper bueno, que hice y si bien cuando es súper divertido porque es como un juego interactivo en donde vos tenés muchas cartas que vas sacando y vos vas armando tu propia empresa con cartas, ¿verdad? Entonces vos vas Ok. diciendo o respondiendo algunas preguntas, por ejemplo, no sé, voy a hacer una empresa ecológica, voy a hacer una empresa que voy a vender por e-commerce, voy a hacer una empresa, te va como acomodando, vos vas juntando todas tus cartas, digamos, Claro. pones todo, después haces como una foto y como que te guía muchísimo. O sea, cuando hice no me di cuenta de lo que me sirvió y después de un tiempo ahí empecé a generar el propósito, porque después de un tiempo, cuando estaba por emprender con Catas Nómadas finalmente, me acordaba de lo que De había esas hecho en cartas. ese momento, en ese programa, en ese taller, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hice eso. En ese proceso yo estaba pensando que voy a abrir una agencia, como te decía, de PR, de marketing y de experiencias súper, súper detallistas, ¿verdad? Bueno, invertí muchísima plata en un desarrollo de marca, bueno, no llegué a desarrollar una página, pero sí muchos materiales de comunicación, inclusive físicos, mandé a hacer folletos, mandé a hacer dípticos, ya empecé a presupuestar dónde iba a lanzar la agencia, cómo iba a lanzar, cuánta plata necesitaba. Un montón de Todo. plata, esfuerzo, tiempo, todo. Bueno, y en el proceso que estaba así por lanzar de la nada, tomando vino con una amiga que es Giselle Saco, que es mi socia, tomando vino con ella, me dice, ¿cuándo nos vamos a trabajar juntas? Así empezó. Y yo así, no, yo ya estoy medio en otra, Ya ¿verdad? Yo está, ya estoy elegí lo empezando lo mío. mío. Y ella me dice, ella hacía eventos, pero más sociales, yo más de marcas, ¿verdad? Ella me dice, y ella es decoradora, y me dice, tenemos que trabajar con el vino que nos encanta. Ella siempre participó de miles de catas, entonces ella era más como la consumidora Claro. o tomadora, ¿verdad? Y entonces a raíz de eso conoció mucho el mundo del vino y yo del otro lado como brand manager, como trabajando con marcas de vino. Eh, entonces, y ahí surgió de la nada y yo pensé siempre que Catas Nomás iba a ser un hobby. O sea, yo dije, ok, puede ser eventos disruptivos, Muchísimas. chiquititos, y decía, bueno, voy a hacer esas micro experiencias que yo quiero hacer con mi agencia, yo voy a hacer con Catas Nomás, por más que no me dé plata, no importa. Tipo, no era la idea que me dé plata y no era la idea que yo De que sea un enfoque negocio. en, Muchísimas emprendedoras empezaron su negocio con un hobby, porque les gusta hacer. Y eso es algo importantísimo del propósito, que te guste a vos hacerlo. Que no sea solamente, no, porque esta es la forma de ganar plata y voy a hacer esto aunque no me guste. Te tiene que gustar. Si es un exacto, hobby, es la mejor forma de empezar. así mismo. Y entonces empezamos la verdad que con una pequeña inversión, no fue gran cosa. Eh, y bueno, yo tenía muchos contactos del mundo del vino, entonces empecé ya ahí a meter también mi PR. Entonces siempre digo que esa agencia que yo quería formar, hoy no es una agencia, es más bien una empresa, pero que tiene todos los componentes. Y por eso Claro. digo que todo eso ese proceso que yo invertí de tiempo y todo, hoy me sirvió muchísimo, porque Sí. súper realmente, o sea, ponerle que fueron como 3 o 4 o 5 meses que a mí me tomó trabajar en la idea y yo estaba embaladísima. Me acuerdo que también tuve noches de insomnio sin poder dormir pensando en quiero hacer esto y lo otro y lo otro. Y me levantaba, anotaba, escribía, buscaba, hacía mood boards, buscaba imágenes referenciales de internet y armaba carpetas y voy a hacer esto y lo otro, te juro. Fue un proceso súper rico y que agradezco muchísimo también, digamos, que me hayan bancado, ya sea, no sé, mi marido, que estuve ponerle desempleada un tiempo, o mi papá que me ayudó, o no sé, estuve así como en un proceso de introspección y a mí Sí, pero me es súper encanta hablar de importante que eso. lo hayas, súper importante que lo hayas hecho porque de ese proceso y de todo lo que trabajaste para esa agencia, es que después pudiste aplicarlo o tu cabeza estaba más ordenada o sabías cómo era el proceso. Es como decimos, es un proceso y fue un tiempo súper bien invertido, porque por más de que después no salió nada de eso, vos aprendiste un montón de ese proceso. 100%. Y entonces me acuerdo que
yo buscaba luego esos momentos de inspiración en donde no dormía nada, decía, no me importa, o sea, no voy a intentar dormir, me voy a levantar y voy a empezar a escribir porque sabía que de ahí algo iba a salir o lo que sea. Y me acuerdo también que le presenté a muchísima gente mi idea y algunos me miraron así, tipo, estás medio loca. Otros me decían, está buenísima. Otros me decían, no, nada que ver. Otros así. Y también eso, hablar un poco sobre eso, ¿verdad? Que entonces lo importante también es hacer ese proceso de introspección, ¿verdad? Saber realmente qué es lo que te gusta, poder bancar ahí un poco con los ahorros mientras que tengas ese proceso, porque es un proceso súper rico de muchísima inspiración, muchísimas ideas. Y después también hablar acerca del miedo que entendí en el proceso, que es el peor amigo del emprendedor. O sea, todo lo que uno quiera emprender y capaz sea una idea brillante y también hablar con mucha gente que uno de repente, no sé, yo hablaba con gente a quien yo realmente, no sé, les admiraba y que ellos te digan de repente, no está buena la idea o está medio loca o que no te den bola y sentirte así como, ¿será que estoy haciendo algo bien? O sea, ¿será que estoy Lo que por está buen camino? buenísimo, lo que está hablando es que vos entendiste que tenías miedo, entendiste a qué le tenías miedo y saliste a buscar gente que te ayudara a enfrentar ese miedo, por así decirlo, ¿no? Digamos, tengo miedo de que me vaya mal. Entonces voy a hablar con personas que me van a ayudar y me van a dar su punto de vista a ver si me va a ir bien o me va a ir mal, ¿no? Pero está Exacto. buenísimo que hayas entendido. A mí la gente me dice que es tener miedo a qué, ¿no? ¿Miedo a qué? Porque verbalizar ese miedo es lo que te va a hacer tomar acción para minimizar los riesgos. Pueden ser muchísimas cosas, miedo, Cierto, muchísimas cosas. cierto. Totalmente, totalmente. O sea, el miedo es parte y yo siempre digo de que, qué sé yo, uno también tiene como que alimentarse, como decís, para pulir las ideas. Entonces ese miedo también está bueno, ¿verdad? Que se haya generado, porque yo me iba y volvía a repensar todo de nuevo y repensar todo de nuevo. Eh, entonces, creo que es parte del proceso, pero muchas veces hace que las ideas se frustren muy rápido y si no estás tan convencido de por ahí una buena idea, dejas escapar por ese miedo al fracaso o miedo, ni siquiera, en mi caso no era un miedo hacia a no ganar plata o lo que sea, era un miedo a frustrarme conmigo misma o a equivocarme y que yo me sienta tan mal, o sea, era como que yo era mi autocrítica más grande, ¿verdad? Claro, pero si vos, ahora que lo podés verbalizar, es decir, ok, tengo miedo a que yo tenga, que yo quede mal. ¿Es tan grave? Podés aprender, aprendés un montón y volvés a empezar, pero cuando lo verbalizás y lo decís a qué le tenés miedo, es como, bueno, no, no es para tanto entonces, ¿no? ¿O Así qué puedo mismo, hacer para revertirlo, no? Porque es un miedo súper válido decir, tengo miedo a invertir y no recuperar. ¿Qué puedes hacer para minimizar eso? Tengo miedo a no tener mi sueldo. ¿Qué puedes hacer para minimizar? Pero hace falta exteriorizar y hablar con personas. ¿A qué le tenés miedo? así mismo, así mismo. Y eso que decís es re importante también, porque entender que muchísimas veces nos vamos a equivocar y al final del día esa equivocación solamente te va a hacer crecer. O sea, si te Sí, equivocaste por más, no sé, perdiste, no sé, un super cliente porque metiste la pata, dijiste algo de más o dijiste algo de menos o pasaste un presupuesto equivocado y entonces, no sé, aprendiste. te perdiste un super cliente o lo que sea y la próxima vez vas a mirar 15 veces y te dio un aprendizaje enorme. Entonces está genial al final, pero únicamente probando uno se da cuenta de eso y a veces ni siquiera te animas a probar. Entonces me parece que animarse nomás, tipo tirarte nomás. Totalmente. Anto, hoy nos preguntaban cómo se te ocurrió el nombre de Catas Nómadas. Bueno, y fue esa misma noche que me acuerdo que estaba con mi amiga y habíamos hablado, bueno, de hacer eventos chiquitos, porque catas luego, el número máximo para hacer una cata de 50 personas, ya que ya es mucho, ¿verdad? Porque si no ya empiezan como a desenfocarse, pierden la atención, entonces hablábamos de, queremos hacer catas para poca gente y yo ahí le empezaba a decir, sí, quiero que tenga así muchísimo detalle, que esté pensado desde el vamos, desde cómo vamos a invitar, qué va a haber, qué olores van a ver, cómo va a ser la luz, el color no sé, de los carteles, qué vamos a mandarle mañana y cómo vamos a mandar, tipo, todos esos detalles ya empezábamos a hablar y ya empezábamos a notar. Y me acuerdo que estábamos en casa
Y al principio surgió, empezamos a buscar, ¿verdad? El mundo del vino, qué sé yo, cómo se produce. Y a mí me gustaba mucho la palabra mosto, o sea, no como palabra, pero lo que significaba, que es el jugo de la uva. Y buscábamos el proceso del mosto. Y me acuerdo que las dos, yo soy diseñadora y ella también siguió diseño, pero no se llegó a recibir, entonces somos muy visuales las dos. Entonces empezamos ya medio a dibujar así el logo, mosto, ¿verdad? Y en eso me acuerdo que entra Chiro, mi marido, y le digo, bueno, vamos a hacer esto, lo otro, y me dice, está buenísimo. Y le cuento el nombre y me dice, él también es súper crítico y me encanta porque me recontra desafía. Y cuando me dijo mosto, pero la verdad que mosto como que no te da el indicio que es vino, en verdad parece más de caña o ron o lo que sea, como que mosto no me viene tanto. Y como palabra fonéticamente, viste que él es escritor, ¿verdad? Entonces fonéticamente no sé si está tan bueno. Entonces ahí seguíamos buscando. Y entonces, ¿y qué van? Y bueno, son catas. Y yo le digo, bueno, pero la clave es, tipo, nunca quedarnos en un solo lugar. O sea, siempre tenemos que ir rotando. Y creo que a Chip se le ocurre. Y somos nómadas. Porque también Ahí está. queríamos como que tenga un toque medio místico, ¿verdad? Porque al buscar Me así encanta. mosto y a buscar el proceso de producción buscábamos medio así, no sé, desde las primeras vides, cómo se plantaban y cómo se producían, entonces buscábamos así medio orígenes, ¿verdad? Entonces de ahí empieza a surgir y ahí cuando sale la palabra nómada fue el momento así, wow, tipo, Esa es es la eso palabra. lo que queremos, sí. Es esa Y me palabra. acuerdo que desde ese momento pasó, ponerle una semana, y me acuerdo que fue la Expo Vino, y nos fuimos con unas tarjetitas a hacer PR, con unas tarjetitas que decían catas nomás, tenía un código QR, y ese código QR te llevaba a un PDF de quiénes éramos. Hola, somos Andrew Chip, hacemos esto, queremos hacer esto, y bla. Y nos íbamos y le repartíamos así a cualquiera, tipo, hola, ¿qué tal? Nosotros estamos emprendiendo esto, y ese fue nuestro lanzamiento, ¿verdad? Bien, Y pero súper después ya, estratégico. Me encanta exactamente, porque es súper simple, estratégico, en el momento apropiado, a las personas apropiadas. A veces no hace falta hacer exacto. inversión de millones. Una Me tarjetita con un acuerdo, PDF. ¡Espectacular! sí, el DF igual era malísimo, pues hicimos así nosotras en 2 días, pero no importa, o sea, hablaba por lo menos de qué éramos y qué queríamos hacer, tipo, y decía así, son experiencias disruptivas alrededor del mundo del vino, trazando un vínculo a través de personas, no sé qué, bueno, tipo, digamos, el escrito estaba muy bueno, bueno, entonces A mí lo que más me hicimos gusta eso, de Anto, a mí lo que más me gusta de Catas Nomás es el propósito, que es democratizar el vino. Eso a mí me parece bueno, espectacular. y eso hablaba mucho, ¿verdad? De que hablaba todo el tiempo de que lo que nosotras buscábamos a través del vino era descontracturar el mundo del vino, porque a mí siempre me pasaba, cuando yo antes trabajaba en vinos, que como que todas las catas eran muy serias. Yo siempre le decía a mi socia, yo le quiero sacar la corbata al vino, ¿verdad? O sea, le quiero sacar el que el sommelier se tenga que ir así de traje y uno Me se tenga que encanta ir la solamente a expresión aprender. sacarle la corbata al vino, me parece espectacular. Es como Bueno, sacarle el eso es. rímel al vino, ¿entendés? Sacarle la Exacto, corbata al exacto. vino me parece espectacular. Eso. Y también convertirlo más hacia en mujeres, porque era así como una bebida medio masculina y medio así, no sé, solamente los conocedores de vino podían decir que tomaban vino. Entonces era así, no, vamos a romper con eso. Y en ese proceso también seguramente a mucha gente les molestó porque era Mm. así, mucha gente que venía estudiando muchísimo para ser el sommelier más importante del mundo, nosotras así conocedoras, pero no sommelier, veníamos así a romper con eso y no, vamos a hacer totalmente lo contrario y este vinazo vamos a tener en una cata súper diferente, ¿verdad? Y era así medio controversial, casi, Sí, totalmente ¿verdad? disruptivo. Exacto, y Al cosa que mismo me tiempo está encantaba también. buenísimo porque está buenísimo acercarle el vino a la gente, mostrarles como que cualquiera puede tomar vino y explicar cómo se diferencia un buen vino. A mí me parece espectacular. Y bueno, de eso se trataba y bueno, y realmente siempre, o sea, el modelo de negocio cambió muchísimo. O sea, estamos hablando que empezamos a hacer catas en lugares así totalmente diferentes o en lugares de Asunción, así que nos inspiraban, que tenían algún medio de contenido cultural o lo que sea. La gente era como un mix, siempre tratábamos como de mezclar un poco así el mundo medio artístico
o de músicos. De hecho, que por ejemplo una cata hicimos en Forcacho, en la casa de los cachiporros, y le invitamos así a gerentes del banco y eso, y fue re loco y re bueno a la vez juntar y mezclar así como segmentos, digamos. eh, y de verdad que desde el vamos siempre lo dijimos y lo sentíamos que eso era lo que queríamos. O sea, ¿qué es lo que buscamos? Descontracturar el mundo del vino. Entonces, Catas fue súper versátil y sigue siendo súper versátil. Es como que así nos dejamos llevar más por lo que pase. Y gracias a eso en la pandemia nos pudimos reinventar, ¿verdad? Y odiamos lo que, o sea, no nos gusta decir, no se reinventa, pues todo el mundo se reinventó, pero realmente nosotras hicimos así como un clic y de hacer eventos pasamos a vender vinos y después de vender vinos dijimos, le falta algo, tenemos que empezar a, ¿por qué no probar unas picadas? Y bueno, Chip, que es mi socia, es técnica en gastronomía, igual tipo hace mucho que no cocinaba, pero ella ya había hecho un emprendimiento de cupcakes, o sea, de dulces, hace tipo cuando, no sé, a los 20 años por ahí. Entonces ella me dice, yo me animo y vamos a hacer picada de queso, o sea, va a ser súper sencillo. Bueno, si vos te animás. Y ahí dimos así un salto, empezamos a vender muchísimo. Nosotros con mi familia estábamos, o sea, con mi hijo y con mi marido estábamos viviendo en Samber por la pandemia. Ya te estoy hablando después de haber hecho, de, no sé, 8 meses de catas, llegó la pandemia, yo estaba así totalmente desinflada, ok, se destruye catas nomás y al final dijimos, no, vamos a darle un giro a esto y vamos a empezar a vender vino porque la gente en pandemia toma mucho vino. Y Sigue tomando vino. ahí, Y ahí lo que me encanta es cómo tu propósito de vuelta surgió, ¿no? Si nuestro propósito es descontracturar, hagamos delivery de vino. Si nuestro exacto, propósito es hacer una corbata, ¿por qué solamente se toma en un restaurante? Tomarlo en tu casa, ¿no? Y así cómo, mismo. cómo el propósito es tan importante para encontrar cómo reinventarse. Porque si vos solamente hubieses dicho, yo hago eventos, sin entender tu propósito atrás, se te caía tu negocio. Pero Así tu mismo, propósito así mismo, está más allá de lo que vendes, es así cómo le mismo. das la vuelta para mantener tu propósito. Y de verdad que es súper clave porque a lo largo de este tiempo tuvimos muchísimas propuestas en ponerle de empresas que querían hacer algún partnership o querían aliarse con nosotras y siempre el propósito nos hizo tomar buenas decisiones. O sea, ni les rechazamos porque dijimos, esto está re bueno, pero no responde, o sea, no responde porque al final termina siendo lo mismo, ponele, nos invitaron a tener una cava en un restaurante, eso no es lo nuestro, o sea, tener una cava en un No, restaurante no es catas nomás. Nosotros tenemos que romper justamente con eso, entonces decíamos no a algunas cosas, sí a otras, eh, y bueno, siempre también Catas tenía como un sentido de blog o eso de que queríamos como educar o aprender juntos con nuestros consumidores o con nuestra comunidad. Entonces hicimos un curso de vinos también online en la pandemia que es súper bien, o sea, la gente se reprendió, ya querían el segundo. Bueno, y así fuimos creciendo, creciendo, creciendo y hoy no puedo ni creer que tenemos un bar de vinos y ahí de nuevo, cuando íbamos a abrir el bar, primero que ya era una cuestión de espacio, ya no entrábamos, nos mudamos a lo de mis papás, yo tuve que volver de Samberg, nos mudamos a lo de mis papás y teníamos así, ahí mandamos a hacer una mesa en donde Chip hacía las picadas, yo hacía todo lo que era marketing, yo hacía todo lo que es diseño, todo lo que son redes sociales, ideábamos juntas así, planificábamos qué va a decir, cómo va a decir y cómo le vamos a llegar a la gente. Ya teníamos también e-commerce que fue súper clave, que justo en la pandemia ya, tipo, empezó la pandemia y nosotros ya habíamos terminado de diseñar el e-commerce y ya estaba listo. y eso Entonces fue ahí clave. dijimos, pero el e-commerce era para vender entradas a las catas. Y ahí hicimos, no, espera, tenemos que subir vinos, porque vamos a tener un e-commerce de vinos, de venta de vinos, ¿verdad? Y ahí empezamos a cargar los vinos y bueno, y así. Eh, pero siempre eso que hablaba, siempre lo importantísimo de tener propósito, hasta en la selección del vino nos respondemos esa Claro. pregunta. O sea, tipo, vamos a tener, y la gente de repente nos pregunta bodegas como súper tradicionales y no estamos en contra, nos encanta y nos encanta tomar, pero no es nuestra esencia. No queremos tanto tener esas, o sea, queremos tener un poco más vinos exóticos, vinos un poco más contracturados, vinos disruptivos, vinos que por ahí no hace falta que tengan la guarda y el tiempo en bodega, también tenemos un poco de eso, pero
de orígenes diferentes, o sea, tratamos hasta en la selección del vino de que respondan la pregunta de, o sea, el propósito es descontracturar el mundo del vino, ¿verdad? Claro, porque todo tiene que ver con tu concepto. ¿Qué vendés? ¿Cómo lo vendés? ¿Por qué canales lo vendés? A quiénes? O sea, y de vuelta, al tener el propósito tan claro, hacer un curso online de degustación de vino fue clave. De vuelta, como que lo importante no es qué vendés, sino para qué lo vendés. Porque si vos entendés tu para qué, que es tu propósito, podés vender diferentes cosas y todas responden a lo mismo. Entonces tu negocio está anclado en tu propósito y no en tu producto. Eso es la clave. Es súper clave y de verdad que muchas veces mucha gente nos dijo así tipo, nos están desvirtuando demasiado y nosotros nos mirábamos, no, porque nosotros sabíamos que estaba respondiendo al propósito, que está escondido siempre, o sea, en todas las empresas el propósito y por eso es difícil a veces entender cómo que está escondido, ¿verdad? O sea, no es Claro, que yo salgo directo a mi eslogan a decir descontracturamos el mundo del vino, no, es como que eso se podés siente. decirlo, podés decirlo, pero es algo más allá de decirlo, como que se siente y las decisiones Se que toman, y la siente. gente a veces no termina de entender eso. Entonces, cuando se siente el propósito, haces diferentes cosas y vos sabés que responde. Y vos sabés que no me estoy corriendo si hago catas, si hago eventos, si tengo mi lugar, si tengo un lugar, además tan canchero como es Catas Nómadas, de vuelta, sigue respondiendo al propósito. A Bueno, mí y me eso, encanta. a la hora de abrir un bar, fue, espera, nosotros somos nómadas, ¿cómo vamos a abrir un bar? Bueno, pero vamos a abrir un bar, un pop-up store, o sea, vamos a abrir un bar por un tiempo y quizás después cambiemos de lugar o cambiemos de locación, eh, pero ahí hicieron una pregunta, por eso me Sí. desenfoqué. Dice, Vos ¿cómo terminá y yo enfocan? después te la leo. Termina lo que estás diciendo y yo después te la leo. Bueno, entonces, hasta en los colores que íbamos a utilizar en catas, teníamos que hablar de que éramos disruptivos, hasta la música que suena, ¿entendés? O sea, Claro. decimos, no, acá no pueden sonar, de repente ponemos así playlists, ponerle muy comerciales, esto no es catas, tipo, no es catas esto, tiene que ser algo diferente, tiene que ser algo que no sea tan popular, ¿verdad? O sea, que no sea tan de conocimiento tan popular capaz. Entonces, bueno, buscamos así como artistas más no tan conocidos, un poco así medio escondidos, por así decirlo. O lo mismo, a la hora de contratar artística también. Decimos, bueno, no queremos así artistas tan conocidos, sino queremos que la gente venga acá y sienta algo diferente, que conozca algo nuevo, que conozca un vino nuevo, que conozca un plato nuevo, que conozca un sabor nuevo, un maridaje nuevo. Y ahí entra todo el mundo de una regla de maridaje que no se puede mezclar esto con esto. No, pero si le pones un dulce, capaz mezcla y capaz marida bien. O qué sé yo, entrar también a romper un poco el maridaje, ¿verdad? Pero como te digo, eso también genera así como mucha gente que quizás no está de acuerdo con nosotras, pero al final a nosotras nos hace feliz y a la gente, por lo menos a los que nos siguen, les gusta y entonces ya está, genial, ¿verdad? Claro, si hay un grupo de personas que son más felices porque exista Catas Nómadas, vos ya cumpliste tu propósito, ya está. Exacto, Acá la exacto. pregunta que te hacían es Sí. cómo enfocan o encaran el hecho de atraer personas que no son muy consumidores o conocedoras del vino. Si tu propósito es democratizar, ¿cómo haces para atraer personas que no conocen o no saben mucho? Justamente, por ejemplo, haciendo un curso de vinos o lo que hacemos también, lo que hicimos también es decir, por ejemplo, hicimos una cata de cervezas, porque también decimos, ok, no te gusta el vino, pero también tenemos otras bebidas, también se puede catar otras bebidas, pero lo importante con el mundo del vino es que tenemos vinos dulces, rosados, secos, espumantes, o sea, la idea es que vos puedas encontrar el perfil que te gusta y que sí o sí vas a encontrar en cata. O sea, si sos un nuevo consumidor de vinos y no estás tan acostumbrado a tomar vinos, en catas vas a encontrar algo que te guste. Así sea Ok, sangría o clericó o sea, algo vas a encontrar. Lo que me algo vas a encanta de eso encontrar es que que capaz tengan muchos otros locales. O sea, seguramente hay en miles de lugares hay una sangría deliciosa, un clericó delicioso, pero lo importante es que en catas, con un buen vino, hicimos un clérico y una sangría y seguro te va a gustar. Y si no te gusta ese, seguro te va a gustar un vino dulce. Y si no te gusta el vino dulce, seguro tenemos un vino súper seco, con muchísimos taninos, porque lo que queremos es justamente que vos, cualquier persona, pueda encontrar algo que le guste en catas, ¿verdad? la respuesta entonces claramente es cómo haces para educar a las personas, o sea, cómo haces para los que no conocen con educación.
les das un montón de herramientas para educarlos sobre los beneficios del vino y las variedades del vino, y los animás y les enseñás cosas para educarlos y convertir a los no conocedores en conocedores y a los conocedores en consumidores. Todo Exacto, eso con educación, ¿no? así mismo. Acá Caro te hace otra pregunta, sí, vamos a ver para quién es. ¿Qué pasa cuando haces tu plan de negocios y no tenés el capital suficiente y eso te frustra? Bueno, hay diferentes, no sé tanto porque, bueno, obviamente abrir, por ejemplo, una fábrica de algo, que vas a producir algo, seguramente tiene inversiones mucho más grandes como de maquinarias y eso. El modelo de negocio mío es venta, o sea, compra y venta de vinos, de productos, ¿verdad? Entonces, Sí. obviamente no teníamos una inversión tan grande, pero sí buscamos partners. Por ejemplo, Atlas nos apoyó desde el día uno y aparte de que eso nos animó, también hizo posible muchísimas cosas, ¿verdad? Banco Atlas, o por ejemplo, no sé, nos reuníamos con importadores que tratábamos de convencerles que esto de por ahí, a nosotros, o sea, hablo de nuestro caso, ¿verdad? Que de por ahí, no sé, nos reuníamos con importadores a mostrarles y a hacer que crean en nosotros. O sea, creo que lo importante es que cuando tenés tu propósito y sabes más o menos lo que querés hacer, qué importante es tener una buena presentación. Un buen PDF o lo que sea, no sé, un video o lo que sea, que muestre eso que vos querés hacer. Y creo que con eso es demasiado vendible y podés generar partners, ¿verdad? O directamente socios inversores, pero ¿por qué no partners de negocio que pueden llegar a ser tus proveedores y que te faciliten en ese capital que hoy no tenés? ¿Por qué no? No sé, si vas Totalmente a de abrir una acuerdo. empresa de textil y bueno, asociate con una empresa textil que hoy ya exista y de por ahí ese es el camino, no sé, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Desde mi punto de vista, Carolina, trata de no frustrarte porque eso no te va a ayudar. Lo que tenés que pensar es qué cambio le puedes dar a tu plan de negocios, qué otro negocio podés hacer, qué vuelta le podés dar para que con el capital que tenés, o mismo con las ganancias que vas haciendo, lo vas reinvirtiendo. ¿Cómo puedes empezar chico, con poca inversión, para que con las ganancias ir ganando? Pero lo importante es no frustrarse ni tomárselo personal, ni pensar que a vos te pasa, sino vos sos la que puede salir de eso y vos sos la que puede generar ese capital. Entonces, Exacto. dale. Ahí te dice, ¿cómo se consiguen otras empresas que apoyen la mía? Así como les ayudó Atlas, por ejemplo. Lo que pasa es que uno de por ahí tiene que buscar una empresa y no necesariamente es una empresa. Bueno, hay un montón de plataformas. Creo que hay unas plataformas también que creo que acá no son más tan conocidas, pero a nivel online, que uno como que si tiene una idea para una nueva empresa puede subir y hay así un grupo de inversores que si les gusta la idea, bueno, hay un montón, ¿verdad? Hay que estudiar y hay que investigar, pero lo que a nosotras nos ayudó es primero que nada, lo que hicimos también fue anotar en un papel con qué empresas íbamos a trabajar, ya sea importadores de vino, ya sea, no sé, proveedores de copas. Y ahí un poco fuimos teniendo un mapa de posibles aliados, ¿verdad? Ya sea proveedores, ya sea socios, eh, inclusive, no sé, agencias de publicidad o productoras que se nos acercaron a decir, che, ¿no quieren? Queremos unirnos, ¿cómo podemos hacer? Ok, veamos, nos juntamos. O sea, creo que es mucho también primero que nada, el tener bien claro tu propósito, tener una buena presentación de qué es lo que querés hacer, invertir en una producción de fotos si es necesario, o un buen material de video o PDF o lo que sea. En, y después es ser un poco cara dura también, o sea, Divertirse. animarse, claro, Esa es tipo, la clave para empezar. nosotros nos vimos con una tarjetita que decía, yo no soy sommelier ni mi amiga es sommelier, pero sabemos muchísimo de vino, con una tarjetita que decía, somos catas nomás y venimos a romper el mundo del vino, y le entregué a Oliver Gallet, o sea, y él así, ¿entendés? Que es así como un referente del mundo del vino más grande en Paraguay, por ahí el sommelier, no sé, ¿verdad? Eh, entonces de repente ser un poquito cara dura también, no digo que ahí vas a encontrar el capital, pero golpear puertas, hablar, y yo creo que si está bueno lo que estás haciendo y sobre todo si encontrás la forma de llegar a tu público y a la gente, enseguida va a llamar la atención
de gente que quizás quiera entrar o invertir o apoyarte o lo que sea. Y no necesariamente, bueno, a nosotras no necesariamente era plata, de repente un importador que nos regala un vino ya era una súper ayuda, ¿verdad? Entonces, Claro. me parece que por ahí hacer como un mapa y tener así los posibles partners que puedes llegar a tener, ya sea quiénes van a ser tus clientes, quiénes van a ser tus proveedores, a quiénes querés llegar de verdad, tipo a dibujar y plasmar en un papel te da muchísima visibilidad a la hora de golpear puertas o de que si te llaman decir sí me voy a ir a esa reunión porque les puedo llegar a generar algo. La verdad que ayuda muchísimo ser cara dura, pero ser cara dura viene desde un paso anterior de decir, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Qué tengo que hacer para que quieran trabajar conmigo? Mi negocio requiere que yo sea cara dura y bueno, y hay que hacerlo. Mi negocio requiere que vaya a golpear puertas, que entregue tarjetas que no tienen nada a gente que me va a mirar como, ¿ah? Y sí, Catas Nómadas requirió eso de Anto y Anto lo hizo. Entonces, pregúntate siempre qué necesita tu negocio de vos. Y necesita que seas cara dura, que golpees puertas, que levantes teléfonos, que busques toda tu lista de contactos. Hacelo. Así mismo, o sea, y bueno, también aprovechar esos contactos que hay por ahí. A mí me dio muchos contactos, obviamente, mi background, o sea, de dónde venía. Yo venía de trabajar mucho tiempo en vinos, entonces era más fácil golpear la puerta de los importadores porque Claro, más o menos ya ya te sabían de por conocí. ahí que, claro, si no, tener el número del que sabe, o sea, llamar a alguien Claro. que te pueda presentar a alguien, o sea, de verdad, todo el mundo se mueve muchísimo así, o sea, el PR que yo generé y que yo tenía, ¿verdad? Pero eh, de repente salir por eso, o sea, depende mucho el ámbito o dónde se desenvuelve la empresa. Mi empresa se desenvuelve mucho en la noche, entonces yo eh, tenía, aparte de que ya tenía contactos, pero ponerle que no hubiese tenido contactos en la noche, sí o sí lo hubiese llamado a alguien como para que presentarme a él, y quiero Claro. trabajar, quiero hablar, en ese sentido ser cara dura de... Y un dato así tipo medio random es que las mejores negociaciones son afuera de una oficina, son tomando un vino a la noche, hablando de tu vida, mi vida, cómo estás, qué tal, contar un poco de mis secretos, pero un poco así, ¿verdad? De Me hablar así de encanta la eso. nada y de repente empezar a ir dirigiendo la conversación hacia, sí, mira, yo estoy queriendo hacer esto, ¿por qué no? Además, nadie tenía una copa de vino. Exacto. Y aparte siempre, que mi papá siempre me decía eso, el no ya tenés. O sea, Claro. no te ¿Qué cuesta perdés? nada intentar. ¿Qué perdés? ¿No? Anto, te Así quiero es. agradecer muchísimo por el tiempo, por el espacio, porque la verdad que sumó un montón conocer la experiencia, conocer tu camino. El propósito que tiene Catas Nomás es clarísimo y se ve todas las acciones que tomaron, las decisiones que tomaron, que responden a un panel que es muy claro. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a vos. Una vez, una vez más quiero decirles que las que están queriendo hacer crecer su negocio, que las que están queriendo hacer despegar su emprendimiento, escríbanme porque esta semana estoy cerrando los lugares para trabajar conmigo en el programa grupal. Así que espero sus mensajes. Anto, te Bueno, mando un beso enorme y te seguimos en mando un beso contacto. a vos también. Muchísimas gracias. Chao, Ahí chao, dice chao. otra persona, así estoy haciendo yo, repartiendo tarjetas, uf, que funciona. Otras veces lo había hecho. Bueno, suerte a Funciona, todos. Exacto. funciona. Chao, chao. Chao, gracias. Nos vemos.